Te damos gracias, Señor, porque dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Tenemos un Dios que puede restaurar la vida más quebrada, el matrimonio más destruido. En las manos de Dios, Dios puede restaurarlo. No solamente restaurarlo, sino hacerlo nuevo, hacer un cambio total, transformar una vida. Ese es el poder de nuestro Dios. Él es poderoso para cambiar, para transformar aún la vida más perdida o más alejada. Él la puede hacer nueva. Y damos gracias a Jesucristo porque tenemos ese acceso a la vida eterna y a la restauración y al cambio. Gracias a Dios. Glorificamos el nombre del Señor esta mañana y exaltamos su nombre por sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo que vamos a tener en la palabra del Señor, en la presencia. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. En esta mañana bendecimos tu vida. Que el Señor sea guardando tu vida, tu familia, tu salud, tu economía, en todas las áreas de tu vida. El Señor sea obrando de manera poderosa. Y antes de comenzar quisiera hacer una breve oración por aquellas personas que están pasando dolor, aquellas personas que han tenido pérdidas de familiares, de amigos, aquellas personas que han perdido el empleo y hoy se sienten sin esperanza, hoy sienten que ya no pueden más. Déjame decirte una cosa, acércate a Dios, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Él puede fortalecer tu vida en este momento, Él puede transformar tu vida, pero necesitas acercarte a Él. Pero sin embargo, hoy nuestra oración es que el Señor fortalezca tu vida, que el Señor provea tus necesidades, sobre todo las espirituales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, aquellos que están pasando enfermedad, desierto, escasez. Que el Señor sea siendo misericordioso con tu vida en el nombre de Jesús. Muy bien, continuamos con la serie La Cruz Olvidada. El primer tema, primero fuimos al origen de la fe cristiana. Fue lo que Jesús hizo en la cruz al entregar su vida por nuestros pecados y traer salvación y vida eterna, que fue abierta a todo aquel que creyera en Él y que viniera en arrepentimiento y confesara sus pecados. En la segunda predicación vimos lo que era el verdadero evangelio de Jesucristo. Y como dice Pablo en Gálatas 1, 6, 9, no que hay otro diferente, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Jesucristo. El evangelio permanece en la misma esencia, pero hay otros que lo pervierten, lo desvían, entendiendo que el evangelio del Señor Jesucristo está centrado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje del evangelio: la muerte y la resurrección de Jesucristo. El evangelio se centra en Jesús. El evangelio es Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema fundamental, un tema básico de la fe cristiana. Sin embargo, muchas veces no se tiene la claridad completa. Muchas veces es algo que alguien nos dijo, algo que escuchamos de algún púlpito, pero que nosotros no nos dimos a la tarea de investigar, de ver a la luz de la palabra de Dios si lo que dijo la persona era correcto o no era correcto. Hoy vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento y vamos a descubrir si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos hijos de Dios.
Y viene una pregunta acerca de esto: ¿cómo alguien puede ser hijo de Dios? La respuesta es sencilla pero profunda. Alguien puede ser hijo de Dios cuando nace de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo en el original significa que es alguien que nace de arriba, de lo alto. ¿Y cómo una persona es verdaderamente hijo de Dios o nace de nuevo? En alguna ocasión hemos escuchado que todos somos hijos de Dios, pero eso no dice la Biblia. La Biblia nos enseña en Juan 1:11 al 13, hablando Jesús o refiriéndose a Jesús, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En primera instancia, tienes que recibir a Jesús en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor. Y tienes que creer en Él. Tienes que creer en el sacrificio de la cruz, en lo que hizo en la cruz por nosotros, perdonar nuestros pecados, traer vida eterna, sanidad. Dice la Biblia que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, nacemos de nuevo cuando aceptamos el regalo de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, cuando tú escuchas el Evangelio significa buenas nuevas. Ese evangelio centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, y tú crees en ese sacrificio y tú vienes en arrepentimiento a Dios, y entonces es cuando tú naces de nuevo. Hoy vamos a aprender lo que esto significa, y quiero tocar 3 puntos acerca de este tema, 3 puntos importantes que espero que queden clavados en tu corazón, pero que esa palabra viva nos lleve a vivir como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Lamentablemente en estos días hay muchos cristianos que llevan años en el caminar con Cristo, y su estilo de vida no refleja que hayan nacido de nuevo, porque vamos a ver a la luz de las Escrituras rasgos de alguien que nació de nuevo. Eso es importante. El primer punto que quiero tocar es este: alguien que ha nacido de nuevo debe reflejar la paternidad de Dios, es decir, debe reflejar que es hijo de Dios. Y quisiera explicarte algo. En un nacimiento natural, el hijo o hija, a medida que va creciendo, refleja rasgos de papá o mamá. Estos rasgos pueden ser físicos, las orejas, la nariz, las manos, e incluso hemos escuchado muchas veces: eres igualito a tu papá, tienes la misma nariz o narizota, ¿no? Tienes los mismos pelos parados que tu papá. Y hay una evidencia física que nos dice que él es hijo o hija de Dios, ¿cierto? Hay algo que nos deja claro que esa persona, que ese niño, que esa niña es hijo. Estos rasgos físicos fueron transmitidos por medio de los genes de ambos padres, e innegablemente tienen parecido a alguno de ellos. Pero también ellos, a lo largo de su crecimiento, pueden ir adoptando o desarrollando rasgos de carácter y personalidad que tienen que ver con el ambiente donde estos crecen y que tienen que ver con una relación constante en su casa. Es decir, nuestros hijos muchas veces van a reflejar lo que nosotros somos. Un niño tiende a imitar la conducta, tiende a imitar la forma de hablar, tiende a imitar incluso la forma de pensar de con quién pasa más tiempo. En este caso, nuestros hijos
los que tenemos en casa, que todo el tiempo estamos con ellos, o la mayoría del tiempo, muchas veces tú te das cuenta que el hijo ya se sienta como tú, que la hija ya habla como la mamá. Y comienza a desarrollar cierto carácter, cierta personalidad, porque está en un entorno de hogar. Y eso también nos habla de que este niño o que esta niña son hijos de sus padres. Hay una evidencia tanto física, pero también en la parte de carácter y personalidad. Y quise primero hacer este ejemplo comparándolo, porque vamos a ver que en el nacimiento espiritual hay muchas cosas que podemos tomar de ahí para poder entender lo que significa verdaderamente el nacimiento espiritual. Escuchen esto: como hijos de Dios al nacer de nuevo, debemos reflejar de la misma manera rasgos que den evidencia que verdaderamente somos nacidos de nuevo y que somos hijos de Dios. Yo puedo decir que soy cristiano y que soy hijo de Dios. Sin embargo, mi estilo de vida, mi forma de ser va a revelar y de manera clara con hechos si soy o no hijo de Dios. Esos rasgos en nosotros de Dios se desarrollan en gran manera en la medida que conocemos a Dios. No puedo desarrollar los rasgos de Dios si no le conozco, y no puedo conocerlo si no conozco la palabra de Dios. Es decir, nosotros conocemos más a Dios por medio de la palabra de Dios. Y alguien que no escudriña la palabra de Dios no conoce a Dios, porque Dios se ha revelado en este libro a los hombres. Aquí revela su carácter, aquí revela su voluntad, aquí revela sus promesas. En este libro encontramos a Dios, porque este libro es la palabra de Dios viva. Pero no podemos ser hijos de Dios si no le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Cavando en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en este sentido se refería a los atributos morales comunicables de Dios, los cuales son puestos en nosotros en cierta medida. ¿Y cuáles son esos atributos de Dios? Misericordia, justicia, amor, gracia, santidad, los cuales son manifiestos en Dios, y que nosotros al nacer de nuevo debemos reflejarlos de la misma manera. En nosotros debe haber estos rasgos de Dios, de tal manera que los que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros rasgos de nuestro Padre. Debe ser claro que somos hijos de Dios. En estos tiempos muchas veces no se sabe quién es hijo de Dios. Muchos dicen decir: yo soy cristiano y yo soy hijo de Dios, pero no revelan los rasgos de Dios. Y eso es una contrariedad, eso es un contraste, el decir que yo soy hijo de Dios, pero que no revelo con mi vida los rasgos de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dios nos pide santidad en nuestra vida. La santidad es un tema que el día de hoy ya no se habla. Hablamos muchos otros temas, pero ya no se nos confronta por medio de la palabra a que vivamos en santidad. Si Dios es misericordioso, nosotros debemos ser misericordiosos. Si Dios es justo, nosotros deberíamos ser justos. Si Dios es paciente para con nosotros, nosotros deberíamos de ser pacientes para con los demás. Lo que trato de decir, que la vida de alguien que nació de nuevo debe reflejar a Dios en su vida. Debe vivir de tal manera que dé testimonio que él o ella es hijo de Dios. Lamentablemente, hoy
Muchos cristianos se han dejado envolver por las costumbres, por la presión de la sociedad. Muchos niegan ser cristianos, tal vez no con palabras, pero con hechos. Muchos no reflejamos que somos hijos de Dios. Y aquí hay una palabra que me llama, una frase de J.C. Riley. Él dice que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. En otras palabras, este hombre está diciendo que tu vida sea tan clara y sincera para con Dios, que reflejes los rasgos de Dios en tu vida, que nadie ponga en duda de quién eres hijo, de que has nacido de nuevo, de que has experimentado la cruz y que esa experiencia te llevó a un cambio de vida, que esa experiencia, ese encuentro te llevó a un cambio de hablar, de actuar, un cambio, cambiaste de dirección en tu vida. Tiene que haber una evidencia de que somos hijos de Dios. En una sociedad corrompida, donde la maldad va en aumento, donde hay más muerte, donde la gente está perdiendo esperanza, donde la gente ya no quiere vivir, donde la gente vive en depresión, tenemos que dar ese testimonio de hijos de Dios, porque a través del testimonio que nosotros damos como cristianos, anunciamos esperanza, anunciamos vida eterna, anunciamos perdón de pecados, anunciamos salvación. Pero cuando yo como cristiano digo que nací de nuevo y mi vida no lo refleja, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, cristiano, cristiana? Tú que dijiste, yo acepté a Jesús, yo hice la oración, yo comencé en Cristo, pero el día de hoy tu vida no refleja más que eres hijo de Dios. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? Hoy la sociedad clama, dice la Biblia en Romanos 8:18, que la sociedad está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, hay una generación de cristianos dormidos, apagados, pasivos, que no quieren comprometerse con Dios, que no quieren buscar a Dios y que no reflejan a Cristo. Mientras muchos están muriendo en este momento, y cuando tú sales a la calle, al trabajo, a la escuela, y tú llevas a Cristo adentro, llevas esperanza. Pero cuando tu cristianismo es liviano, cuando tu cristianismo es sin compromiso, cuando tu cristianismo no revela los rasgos de tu Padre, entonces no llevas luz a las personas, entonces no llevas palabra de esperanza. Y eso es triste. Eso es triste. ¿Sabes? Eso me habla de que no entendimos lo que pasó en la cruz. Eso me habla de que no entendimos verdaderamente el sacrificio de Cristo. Y que tal vez hicimos una oración, pero solamente nos quedamos en una oración. Y la oración que uno hace, dice que si nosotros confesamos con nuestros labios, confesamos para perdón de pecados, pero queremos para salvación. Pero simplemente eso fue una oración, tu vida sigue igual. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia clara de que tuvimos un encuentro con el Dios Todopoderoso. Tiene que haber una evidencia de que somos cristianos. Tiene que haber una evidencia de que nacimos de nuevo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y su vida jamás fue igual. Una evidencia clara, visible, de que Pablo tuvo un encuentro con Dios. Yo quiero decirte una cosa: todo aquel que tiene un encuentro con Dios jamás vuelve a ser igual, jamás va a volver a ser igual. Pero solamente no es una experiencia, sino esa experiencia nos tiene que llevar a reflejar un estilo de vida diferente, que verdaderamente hable
que somos sus hijos. Tiene que haber un encuentro con Dios. Tiene que haber una evidencia de que somos sus hijos y de que nacimos de nuevo. Hoy yo te pido que recapacites. Hoy yo te pido que reflexionemos juntos. ¿Naciste de nuevo? ¿Estás viviendo de tal manera que des evidencia de ese nuevo nacimiento? ¿O eres igual? ¿Hablas igual que los de tu trabajo? ¿Te comportas igual? ¿Mientes? ¿Eres deshonesto en el trabajo? ¿Llegas tarde y dices que llegas temprano? ¿Hay una diferencia en nuestra vida que verdaderamente diga que somos cristianos? ¿Eres honesto? ¿Eres honrado? ¿Eres íntegro en tu trabajo de tal manera que la gente vea algo diferente en ti? ¿O eres igual que todos? Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. Es doloroso ver cómo muchos se llaman cristianos, pero de verdad su estilo de vida no refleja nada el cristianismo. Tiene que haber una diferencia. Analicemos nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Dios. Y si hoy Dios te está hablando para corregir tu camino, para redarguir tu corazón y para cambiar. Para cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe alimentarse correctamente para que crezca, para que madure y no quedarse en la etapa de un niño. Por otro lado, hay cristianos que llevan ya muchos años en el caminar con Cristo, pero que no han madurado, que se quedaron estancados espiritualmente, que no crecieron, maduraron físicamente, pero no espiritualmente. Es decir, hoy tenemos niñotes en el cristianismo, gente que lleva 10 años en el cristianismo y que se enoja si el pastor no lo saludó y que le deja de hablar al pastor porque el pastor no lo saludó. Eso es una expresión de total inmadurez. Hoy tenemos cristianos que por cualquier cosa se quieren ir de la iglesia porque no han entendido que el motivo de nuestra fe es Cristo y Él es el blanco perfecto, y que si nosotros ponemos la mirada en los hombres, los cuales nos equivocamos, nos vamos a decepcionar. Pero si tú pones tu mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, Él jamás nos va a fallar. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. De manera que yo, hablando Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Su nueva naturaleza no daba frutos de madurez. Es decir, a un niño de 2 años tú no le puedes traer un bistec porque no es capaz de masticarlo, no es capaz de digerirlo todavía correctamente. No le puedes dar carne a un niño de 2 años tal vez, o de 1 año, porque es un bebé. Y cuando dice aquí Pablo, dice que les di a beber leche y no vianda, no les di a beber carne porque aún no eras capaces de hacerlo. Pero les dice, ni aún todavía sois capaces, es decir, se quedaron estancados espiritualmente. En ese momento le dice, todavía no estabas listo, no eres capaz, pero hoy todavía no eres capaz de comer carne, no eres capaz de comer alimento espiritual que te fortalezca tu vida. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombre?
lo que está diciendo Pablo en este versículo es que hay cristianos que llevan ya un tiempo considerable en el camino y siguen igual de celosos. Sabe que el celo refleja inseguridad, cuando la seguridad viene de Cristo. Y hay muchos rasgos de los cuales evidenciamos una inmadurez como cristianos. Te peleas con todos, eres una persona que ofende todavía. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado a alguien? Eso es un rasgo de inmadurez, eso es un rasgo de que no he crecido en el camino con Dios. Dice, y andáis como hombres, es decir, andas como los que no son hijos de Dios. Pablo está diciendo a los corintios, ustedes siguen siendo niños en Cristo y no han madurado, ni no son capaces todavía de comer carne. Y en el cristianismo hay muchos niños, personas que llevan años y siguen siendo niños. En 1 Corintios 13:11 dice, el apóstol Pablo refiriéndose a sí mismo, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es berrinchudo. Un niño quiere toda la atención para él. Un niño cuando no le prestan los otros juguetes se pone a llorar. Un niño no quiere ser el único centro de atención. Un niño nomás quiere que a él lo consientan y a otros no. Y muchos de nosotros como cristianos somos como niños. No hemos madurado. Sin embargo, Pablo dice, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Debe haber un cambio. Así como en un nacimiento natural el niño va creciendo y va madurando entre la adolescencia, la juventud, a la etapa adulta. Y hay evidencias de esos cambios, de esas etapas. En el cristianismo, iglesia, es lo mismo. Nacemos como cristianos, como nuevos creyentes, pero vamos creciendo en el caminar con Dios. Y tenemos que ir creciendo. No nos podemos estancar, no nos podemos quedar en una etapa. Hay unos que se quedaron en la adolescencia y son personas que tienen 30, 40 años y piensan como un adolescente. No se les puede decir nada porque se enojan, porque se quieren ir. Eso habla de que están estancados en una etapa espiritual. Dejemos de ser niños. Hebreos 5, 11 a 13. Fíjense lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hechos tardos para oír. Lo que está diciendo aquí el autor a la carta de los Hebreos, que dice, tengo mucho que decirles, pero es difícil, porque sois tardos para oír. Son personas necias. No escuchan, no atienden. Fíjense lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de mucho tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Hay cristianos que ya deberían de estar predicando, hay cristianos que ya deberían de estar ejerciendo un ministerio, están ejerciendo algún servicio para el Señor, pero sabes, hay muchos cristianos que en lugar de eso están en la banca sentados, recibiendo, pero sin dar nada de lo que reciben de parte de Dios. Hay cristianos que ya deberían de tener a lo mejor una iglesia, porque Dios tiene el llamado pastoral, unos tienen el llamado a maestros y ya deberías de estar enseñando, pero sabes que te quedaste estancado en una etapa y eres un niño, una niña cristiana que no ha crecido, que no ha madurado. Dice, y tengo la necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hoy, si hacemos una encuesta a la iglesia, muchos no saben qué es el bautismo, muchos no saben qué es el nacimiento, muchos no saben qué significa el evangelio, rudimentos básicos de la palabra de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay muchos que solamente les gusta escuchar palabra de bendición. Hay muchos que solamente les gusta que les digan que sí van a poder y que todo lo van a poder lograr. Hay muchos que les gusta que exalten cosas buenas. Y eso es bíblico, la Biblia lo enseña. Pero sin embargo, cuando vienen palabras que confrontan tu vida, que te llevan al cambio, entonces eso no nos gusta y nos vamos a otro lugar. Hay gente que no soporta la sana doctrina. Hay gente que no soporta que les hablen la verdad. Y sabes, las predicaciones de Jesús eran predicaciones que tal vez el día de hoy no serían tan aceptadas, porque Jesús era claro en su mensaje. Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados, nido de víboras. Jesús no se limitaba a dar la palabra, y por eso lo perseguían, porque a los fariseos no les gustaba escuchar lo que Jesús les decía, porque eran palabras fuertes. Es más, en una ocasión la Biblia nos enseña que Jesús les da un sermón a los discípulos. No dice qué palabra, pero Pedro dice: oye, esta palabra está muy fuerte. Y dice que muchos se alejaron. Pero le preguntaron, dijeron: ¿pero a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? La palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos instruye, nos enseña. La palabra es integral, la palabra toca cada área de nuestra vida. Y así como recibimos una promesa con gozo, deberíamos de aprender a recibir una exhortación con gozo. Porque igual es la palabra de Dios, e igual es una palabra que fue inspirada por Dios. Hoy solamente muchos quieren leche, pero no quieren carne sólida. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Volvemos a lo mismo. Volvemos a que hay personas atrapadas en alguna etapa del crecimiento espiritual. Volvemos al mismo punto donde alguien se quedó estancado en su vida espiritual. Y eso lo podemos aceptar cuando, por ejemplo, alguien se acaba de convertir y lleva 4 o 5 meses en el Evangelio. Claro que es justificable, está aprendiendo, está conociendo. Pero alguien que lleva 10 años, 15 años, 20 años como cristiano y siga pensando igual, siga actuando igual, entonces algo está mal. En alguna etapa del crecimiento, de la madurez como cristiano, se quedó atrapado. Y dice: es un niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vean cómo aquí dice que el alimento sólido es para los que ya alcanzaron madurez, aquellos que ya crecieron, aquellos que fueron madurando a través del conocimiento de la palabra, pero no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento que los llevó a vivirla, a vivirla, a demostrarla a través de sus hechos. La madurez o el crecimiento de madurez no está medido tanto por el conocimiento intelectual. Tú puedes conocer toda la palabra de Dios, pero si nosotros no la vivimos, entonces algo está mal. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra, pero si no lo vivimos, algo está mal. Por eso el apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Un hacedor de la palabra es alguien que, aunque conozca poco, pero lo lleva a cabo en su vida, lo practica, lo vive cada día. Entendamos que el cristianismo está basado en hechos. Primero adquirimos un conocimiento en la palabra y después los llevamos a la práctica. Eso es el cristianismo. Práctico, sencillo.
Si alguien te ha ofendido en algún momento, tienes que perdonar, eso dice la palabra. Alguien que ha crecido en el camino de Dios sabe que tiene que perdonar, sabe que tiene que hacerlo, porque la palabra lo dice. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo: crezcamos, sigamos avanzando en este crecimiento espiritual, sigamos madurando en el caminar con Cristo, cumplamos los propósitos de Dios, cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Seamos personas diligentes en el estudio de las Escrituras para poder vivirlas. Y no como dice el apóstol Pablo: unos deberían de estar ya predicando, siendo maestros, y no lo son. Entonces, ¿qué pasó con tu vida? ¿Dónde te detuviste? ¿Dónde te estancaste? ¿Qué marcó tu vida para que tú ya no decidieras seguir en el caminar con Cristo? Analicemos eso en nuestra vida el día de hoy. Y como último punto, alguien que ha nacido de nuevo entiende que su pasado quedó atrás. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y la Nueva Traducción Viviente dice: esto significa que aquel que todo que le pertenece a Cristo, ¿cuántos le pertenecen a Cristo?, se ha convertido a una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y este es un punto que es un punto complicado, porque es algo que toca tu corazón. Muchos cristianos fuimos marcados en la niñez. Muchos pasaron eventos dolorosos que hoy en día sí causan dolor en su corazón. El simple hecho de acordarte que es lo que marcó tu vida, hoy te sigue doliendo. Otros hicieron cosas tan terribles que hasta el día de hoy no se han perdonado. Muchos viven atrapados en su pasado, en sus errores, en sus fracasos. Y es tan fuerte que su pasado no nos permite vivir una plenitud en Cristo. Si hay algo que Dios desea cambiar en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra vida. Y te voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. La Biblia dice que cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo de Israel, con todo su pueblo, ellos vieron la mano poderosa de Dios en esa libertad, en ese proceso de salir. Y que cuando comienzan su travesía hacia la tierra prometida, el pueblo demostró lo que había en su corazón. Miren lo que dice Moisés, Éxodo 16, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y fíjense lo que dicen: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pero no os habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es decir, lo que el pueblo estaba diciendo a Moisés es que ellos estaban mejor como esclavos que como libres. Imagínense, después de 400 años en esclavitud, pasaron tanto tiempo en ese lugar que se acostumbraron a vivir como esclavos. Imagínense cuántas generaciones nacieron como esclavos. Su mentalidad y su corazón eran de un esclavo. Y cuando ellos se ven en libertad, no pudieron asimilar la libertad, no pudieron asimilar que ya no eran esclavos, eran el pueblo escogido de Dios que iba en camino a una tierra prometida. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Otra vez, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Si tú un momento aceptaste a Cristo, aceptaste el perdón de tus pecados, y hoy vives atado a tu pasado, a tus errores, a tus fracasos, saliste físicamente desde un lugar, pero en tu corazón estás atrapado.
Si hay algo que debe ser cambiado en nosotros, es nuestro corazón, ya que las circunstancias externas pueden cambiar, pero si tu interior no cambia, entonces cuando cambia lo exterior, no te sirve de mucho. Dios desea que nuestro interior cambie, que nuestro carácter, que nuestro crecimiento, que nuestra madurez, antes que cambien las cosas externas. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, le da un mensaje al pueblo de Israel. Ezequiel 36, 26 al 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Dios quería que el corazón de su pueblo cambiara. Él quiere que tu corazón cambie. Él quiere que salgas de esa cárcel en la que te encuentras, donde no has podido perdonar a alguien que te lastimó, donde no has podido perdonarte un fracaso, tu pasado terrible. Él quiere que salgas de ese lugar y que experimentes el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento que trae cambios visibles, evidencias de que eres hijo de Dios y de que aún tu vida puede bendecir a otros. Tenemos que entender que como hijos de Dios, que experimentaron la cruz y un nuevo nacimiento, tu pasado debe quedar atrás. No podemos recibir de Dios cosas nuevas cuando no podemos soltar lo viejo en nuestra vida. Eso es algo que podemos entender. Si Dios me quiere dar algo y yo tengo las manos ocupadas, Dios no me lo puede dar porque tengo las manos ocupadas. Pero si yo suelto mi pasado, mis errores, mi fracaso, si yo perdono, entonces recibo de parte de Dios lo que Él quiere darme. Tienes que analizar tu vida. Tienes que perdonar. Tienes que comenzar de nuevo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cumplir sus propósitos. Dios tiene un llamado para tu vida. Pero si sigues estancado en tu pasado, no vas a poder avanzar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Si sigues estancado en tus errores, no estás nublado y no puedes ver lo que Dios trae para tu vida en este día. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, Jeremías 29:11, los planes de Dios son de bien y no de mal para nuestras vidas. Él tiene un plan para tu vida, pero si tú no eres capaz de soltar tu pasado, no vas a poder ver el futuro que Dios tiene para ti. Y muchos cristianos el día de hoy viven atrapados en una cárcel. No se han perdonado, no han perdonado a las demás personas. Viven porque hicieron algo terrible delante de Dios y se preguntan: ¿cómo Dios me va a perdonar? ¿Cómo Dios va a perdonar todo lo que hice? Quiero decirte una cosa: tenemos un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que perdona, que hace nuevas las cosas y que da vida eterna y salvación. Avanza, no te detengas, porque tenemos un Dios que nos ama, que nos amó con amor eterno y que quiere para nuestras vidas lo mejor. El pueblo de Dios no podía entrar a una tierra prometida porque tenían Egipto en su corazón y tenían una mentalidad de esclavos. Todavía no podemos entrar a la tierra prometida si tenemos la mentalidad y el corazón en el mundo, iglesia. Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestro corazón. Tiene que ser el único, nadie más. No podemos entrar a una tierra donde fluye leche y miel porque hay algo que gobierna nuestro corazón. Tal vez son los placeres, tal vez es lo material, tal vez es tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa.
cosa. Yo no sé quién está en tu corazón, pero sabes, Dios quiere el primer lugar. Por eso la Biblia dice en Mateo 22:37, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él quiere el primer lugar en nuestra vida y Él es digno de tener el primer lugar. Mientras nosotros no pongamos a Dios en primer lugar, siempre vamos a estar en un estado que va a estar arriba, abajo, va a ser muy inconstante, no vamos a tener un crecimiento espiritual, vamos a vernos estancados constantemente, vamos a constantemente avanzar 2 pasos y regresar 4 pasos, no vamos a ver un avance en nuestra vida. Eso es porque no le hemos dado la prioridad a Dios, una prioridad total. ¿Sabes? La Biblia dice que nuestro cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que nos compró en la cruz, en ese madero. Él nos compró a precio de sangre, el precio más santo. Y sabes, tú no te perteneces, ni yo me pertenezco, nada de lo que tenemos nos pertenece. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos, bendito sea su nombre. Miqueas 7:9. Él volverá a tener misericordia, Dios, y se sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Si Dios dice esta palabra y tú no puedes salir de un proceso donde no te has perdonado, entonces no estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Dice que Él sepulta los pecados en lo profundo y no se acuerda más. ¿Tú quién eres para traer a memoria esos recuerdos, para lastimarte, para autoflagelarte? ¿Quién eres tú cuando Dios te está diciendo, yo ya te perdoné, en la cruz clavé tus pecados, el acta de los decretos que había en contra tuya, yo la clavé en la cruz, yo me hice pecado por ti, yo me hice maldición por ti? Acepta el perdón de Jesús. Si Dios no te condena por tu pasado, por tus errores, tienes que comenzar a caminar en una nueva vida en Cristo. Cree con todo tu corazón lo que dice esta escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Avanza a la tierra prometida, entra en lo que Dios tiene preparado para tu vida, lo cual es muchísimo mejor y tal vez no puedes ni siquiera imaginarlo. Entrégale a Dios aquello que te tiene atrapado, aquello que te tiene estancado. Ríndelo a la cruz, ríndelo a los pies de Jesucristo. ¿Sabes? La Biblia dice que si hoy pecamos, 1 de Juan 2:1, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Escucha, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos equivocamos, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Alguien que está a la diestra del Padre, está intercediendo por tu vida y por mi vida. Es entendible dejar nuestro pasado. Para un niño, para una mujer que fue marcado por un padre que le golpeaba, que le agredía verbalmente, que los abandonó, que golpeaba a la mamá, golpeaba a los hijos. Esa persona se le crea un concepto de un padre equivocado. Para esa persona no asimila que hay un padre que le ama. Cuando viene a Cristo dice, y cuando viene a Cristo y cuando tuvo una niñez donde su padre fue malo, fue malvado, los abandonó, engañó a su mamá, es un choque, no puede entender que hay un Padre amoroso en el cielo que la ama. Y entonces es cuando ahí viene la transformación, donde Dios empieza a cambiar tu corazón y tu mente, y que te dice que a pesar de que tu padre no fue el padre modelo, tienes un Padre que dio lo mejor por ti. Tienes un Padre que te ama y
Incuestionablemente tienes un Padre amoroso que te abraza cuando te sientes solo, sola. Tienes un Padre amoroso que dio a su Hijo por ti, por mí, expresando su amor para con nosotros. Tenemos un Padre y ese es nuestro Dios. Y sabes, Él nunca va a fallar. Él nunca va a retroceder. Su fidelidad jamás será alterada. Su amor jamás cambiará. Tenemos un Padre que nos ama y nos ha demostrado al dar a su Hijo en la cruz. Sé que es difícil salir de tu pasado. Sé que es difícil cambiar. Pero sabes, tenemos un Padre. Y quiero decirte algunas expresiones que pueden ayudarte. No te aferres a nada ni a nadie que ya caducó en el propósito de Dios. A veces nos estancamos en situaciones, en lugares, con personas que ya no están edificando nuestra vida, que al contrario están siendo un estorbo para nuestro caminar. Tienes que alejarte de esas personas si es necesario. Tienes que salir de un lugar. Si tú estás creciendo, si tú estás avanzando en el caminar de Cristo y estás en un lugar donde estás atrapado, estancado, tienes que salir de ahí. A veces los cambios duelen y son difíciles, pero cuando estos cambios vienen de Dios, vendrán tiempos mejores. Cuando Dios está orquestando un cambio para tu vida y esa es lo que es su voluntad, yo te aseguro que vienen tiempos mejores. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que su voluntad es agradable y perfecta. Él no se va a equivocar. Cuando Dios gesta, orquesta un cambio para nuestras vidas, es porque es el tiempo de Dios y es porque debemos de fluir en ese cambio. Deja de lamentarte, deja de autocompadecerte de tu pasado, deja de llorar por tu pasado, deja de quejarte por tu pasado. Más bien, sé un canal de bendición a otros de que Dios es que te restauró y cambió tu vida para dar testimonio de Cristo. Usa tu pasado para dar testimonio, pero no para causar lástima. Usa tu pasado para decir: hey, Dios me transformó y cambió mi vida. Soy nueva criatura. Hoy alabo a Cristo. Tengo gozo, tengo vida eterna. Él cambió mi corazón, Él cambió mi mente. Pero no para causar lástima. Deja tu pasado atrás. Acepta el perdón de Dios y comienza a caminar con un nuevo corazón y con una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy entiende lo que significa, que es nacer de nuevo. Debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores, alguien que representa a Jesús. Pero eso implica un estilo de vida. Eso implica una forma de hablar, eso implica una forma de responder ante las presiones de la vida. Eso implica que tenemos que dar evidencia. Número 2, crezcamos, avancemos en el propósito de Dios. Tal vez tú estás estancado y ya deberías de ser pastor, ya deberías de ser maestro, ya deberías de estar enseñando en el discipulado, ya deberías estar haciendo otra cosa, pero te quedaste estancado, ya no creciste. Avanza, crece, bendice a otros, usa los talentos y los dones que Dios te dio para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir a otros. Crece, madura, deja de ser un niño cristiano, un niño en Cristo. Y número 3, deja tu pasado atrás y comienza a caminar en los propósitos buenos que Dios tiene para ti. Comienza a caminar en nuestra nueva vida, en este nuevo nacimiento. Comienza a caminar cumpliendo la voluntad de Dios. Te quiero invitar a que cierres tus ojos y que damos gracias por esta palabra. Y si Dios habló a tu corazón, meditemos un momento. ¿Por qué no dejamos que el Señor que su Espíritu Santo obre en nosotros? Señor, te damos gracias, Dios,
por esta palabra, Señor. Gracias porque a la luz de tu palabra podemos entender este fundamento básico de nuestra fe, Señor. Pero no solamente entenderlo, Señor, sino que haya un cambio en nuestra vida, Señor. Un cambio que dé evidencia de que somos tus hijos y de que tú habitas en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reflejar los rasgos de nuestro Padre. Ayúdanos a crecer, a madurar, para dar frutos como hijos de Dios. Ayúdanos a aquellos que están atrapados, encarcelados espiritualmente en su pasado, en sus fracasos, en algún evento que vivieron que marcó su corazón y el día de hoy aún les duele mucho. Ayúdales, Señor. Tú vienes a dar libertad y tú quieres dar libertad al cautivo, a aquellos que están atrapados. Pero es necesario, querido hermano, querida hermana, que vengas a la cruz y te rindas a sus pies y entregas tus cargas. Su yugo es fácil, dice la palabra, no es gravoso. Vivir en Cristo es mucho mejor. Vivir en Cristo es mucho mejor. Gracias, Señor. Te pido por cada una de las personas que se han conectado, Señor. Bendícelas, guárdalas, ayúdales en este proceso, Señor. Aún aquellos que han tenido pérdidas. Mira, cristiano, cristiana, trae esperanza a los demás por medio de tu testimonio, de la palabra de Dios. Comparte tu fe, comparte la esperanza en Cristo, comparte esta palabra para que otros la puedan escuchar, por favor. Extendamos el Evangelio. Te esperamos el próximo domingo, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. Les mandamos un abrazo caluroso de parte de mi esposa, de mis hijos, de mi parte. Les amamos en Cristo y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa, mándenos un mensaje, por favor. Dios les bendiga y que el Señor y que esta palabra penetre tu corazón y te lleve y nos lleve a cambiar para Cristo. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Aleluya.